La nieve caía suavemente sobre las calles de la ciudad aquella Nochebuena, cubriendo todo con un manto blanco que parecía prometer nuevos comienzos. Pero para Sebastián Mendoza, sentado solo en la mesa del rincón de un pequeño restaurante, la nieve solo hacía que su soledad se sintiera más profunda. Acababa de ser rechazado en una cita a ciegas, abandonado sin siquiera una explicación, y mientras observaba a las familias felices celebrando alrededor, se preguntaba si todo el dinero del mundo podría alguna vez comprarle lo único que realmente anhelaba, ser amado por quien era y no por lo que poseía. Sebastián Mendoza había construido un imperio desde cero. A sus 38 años, era dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por todo el continente. Su nombre aparecía en las revistas de negocios, su rostro en las portadas de las publicaciones de alta sociedad. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: mansiones, autos de colección, cuentas bancarias que nunca podría vaciar. Pero mientras más crecía su fortuna, más vacío se sentía su corazón. Aquella noche había llegado al restaurante lleno de esperanza. Su asistente había arreglado una cita a ciegas con una mujer de su círculo social, alguien que supuestamente compartía sus intereses. Sebastián se había esforzado por lucir casual, dejando en casa sus trajes de diseñador y eligiendo ropa sencilla, esperando que tal vez esta vez pudiera conectar con alguien de manera genuina. Pero cuando ella llegó y lo reconoció, algo cambió en su expresión. Después de apenas 15 minutos de conversación superficial, ella recibió una llamada, murmuró una excusa poco convincente sobre una emergencia familiar y se fue, dejándolo solo con 2 copas de vino y la certeza dolorosa de que había vuelto a suceder. El restaurante donde había elegido encontrarse no era uno de sus establecimientos de lujo. Era un lugar pequeño y acogedor llamado La Estrella de Navidad, un negocio familiar que había sobrevivido 3 generaciones. Sebastián lo había elegido precisamente por eso, porque quería algo auténtico, algo real. Ahora, sentado solo mientras las luces navideñas parpadeaban a su alrededor, se sentía como un fraude incluso en su búsqueda de autenticidad. Fue entonces cuando ella apareció. Elena Campos tenía 29 años y llevaba 4 trabajando como mesera en La Estrella de Navidad. Había notado al hombre solitario desde que llegó, había visto la esperanza en sus ojos cuando miraba hacia la puerta, y había presenciado cómo esa luz se apagaba cuando su acompañante se marchó. Elena conocía la soledad cuando la veía. Ella misma la había experimentado después de perder a su madre 2 años atrás y criar sola a su hermano menor mientras trabajaba dobles turnos para pagar sus estudios universitarios nocturnos. Se acercó a la mesa con una calidez genuina que Sebastián no había sentido en años. No había lástima en sus ojos, solo amabilidad. Le preguntó si deseaba ordenar algo más, y cuando él negó con la cabeza, incapaz de confiar en su voz, ella hizo algo inesperado. Se quedó un momento y le dijo que la Nochebuena era demasiado especial para pasarla sintiéndose mal, que su abuela solía decir que la nieve de Navidad borraba las tristezas del pasado para hacer espacio a las alegrías del futuro. Sebastián levantó la mirada y realmente la vio. No había reconocimiento en sus ojos, ninguna señal de que supiera quién era él. Elena lo trataba como trataría a cualquier persona que necesitara un momento de bondad. Esa simple humanidad quebró algo dentro de él. Por primera vez en años, Sebastián comenzó a hablar. No sobre sus negocios o su dinero, sino sobre cómo se sentía invisible a pesar de ser tan visible, sobre cómo anhelaba una conexión real en un mundo que solo parecía valorarlo por su cuenta bancaria. Elena escuchó mientras limpiaba las mesas cercanas, sin juzgar, sin interrumpir. Cuando terminó su turno una hora después, en lugar de irse a casa, se sentó frente a él con 2 tazas de chocolate caliente que había preparado en la cocina. Le contó sobre su propia vida, sobre los sacrificios que había hecho, sobre los sueños que aún perseguía de convertirse en maestra. Le habló de su hermano de 16 años y cómo intentaba ser tanto madre como hermana para él. No intentó impresionarlo ni obtener nada de él. Simplemente compartió su verdad con la misma honestidad con la que él había compartido la suya. Esa noche marcó el comienzo de algo extraordinario. Sebastián comenzó a visitar el restaurante, no como el millonario Sebastián Mendoza, sino simplemente como Sebastián. Elena no sabía de su fortuna, y él no tenía prisa por decírselo. Por primera vez en su vida adulta, alguien lo conocía por su risa, por sus opiniones sobre libros y música, por la forma en que se preocupaba genuinamente cuando ella mencionaba un problema con el propietario del edificio donde vivía.
Durante las siguientes semanas, Sebastián descubrió una versión de sí mismo que había olvidado que existía. Con Elena, hablaba sobre sus sueños de niño, antes de que el dinero lo consumiera todo. Le contó sobre su difunto padre, un carpintero humilde que le había enseñado que el verdadero valor de un hombre no estaba en su billetera sino en su carácter. Esas lecciones se habían perdido en algún lugar del camino hacia el éxito, enterradas bajo años de reuniones corporativas y adquisiciones estratégicas. Elena, por su parte, veía en Sebastián algo que otros habían pasado por alto, su soledad profunda y su anhelo de propósito más allá del éxito material. Lo desafiaba cuando se volvía cínico, lo hacía reír cuando se tomaba demasiado en serio. Con ella, Sebastián comenzó a hacer trabajo voluntario en el comedor comunitario donde ella servía los domingos. Conoció a su hermano, un chico inteligente que soñaba con estudiar ingeniería pero temía que nunca podrían pagarlo. Pero toda verdad tiene su momento de revelación. Un día, el propietario del edificio donde vivía Elena amenazó con venderlo a una compañía de desarrollo que quería demolerlo para construir condominios de lujo. Elena estaba desesperada, no solo por su hogar sino por las otras 10 familias que vivían allí, muchas de ellas ancianas sin otros lugares a donde ir. Cuando le contó a Sebastián, él supo que había llegado el momento de la verdad. La expresión en el rostro de Elena cuando descubrió quién era realmente Sebastián fue algo que él nunca olvidaría. No fue admiración ni emoción, sino una mezcla compleja de confusión, dolor y sensación de traición. Se sintió engañada, preguntándose si todo había sido un juego para él, si ella había sido simplemente un experimento de cómo vive la otra mitad. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras le preguntaba por qué no había sido honesto desde el principio. Sebastián intentó explicar, pero las palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Elena necesitaba espacio, necesitaba tiempo para procesar esta nueva realidad. Durante una semana que se sintió como una eternidad, Sebastián experimentó un dolor diferente al de su rechazo de Nochebuena. Este dolía más profundamente porque ahora sabía exactamente lo que estaba perdiendo. Pero Sebastián había aprendido algo fundamental de Elena, que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Usó su influencia para comprar el edificio, pero no para desalojar a nadie. En cambio, lo renovó completamente, manteniendo las rentas accesibles y creando un fondo para asegurar que siempre lo fueran. Estableció un programa de becas en nombre del padre de Elena para estudiantes de bajos ingresos, comenzando con el hermano de ella. Pero lo más importante, comenzó a usar su fortuna para lo que su padre siempre había soñado, crear oportunidades reales para personas que, como él una vez, tenían ambición pero no recursos. Cuando finalmente Elena aceptó verlo nuevamente, no fue en un restaurante elegante ni en un lugar impresionante. Fue en un banco del parque donde solían sentarse a tomar café. Sebastián no llegó con regalos caros ni grandes gestos. Llegó con humildad y honestidad. Le dijo que ella le había enseñado a ser rico de las maneras que realmente importaban, rico en propósito, rico en conexión humana, rico en compasión. Le dijo que sin importar si ella lo perdonaba o no, él sería para siempre un mejor hombre por haberla conocido. Elena vio en sus ojos una transformación genuina. Este no era el hombre quebrado que había conocido en Nochebuena, pero tampoco era el millonario arrogante que podría haber sido. Era alguien que había encontrado el equilibrio entre los dos mundos, alguien que usaba sus recursos como herramientas para el bien en lugar de escudos contra la conexión real. El camino hacia la reconstrucción de la confianza no fue instantáneo, pero fue real. Sebastián y Elena avanzaron juntos, construyendo una relación basada en honestidad total. Él la apoyó mientras terminaba su título y comenzaba su carrera como maestra. Ella lo desafió a mantenerse conectado con la humanidad que había redescubierto, a nunca olvidar que detrás de cada estadística empresarial había historias humanas reales. Un año después, en otra Nochebuena, Sebastián se arrodilló en el mismo restaurante donde se habían conocido, no con un anillo de millones de dólares sino con el anillo simple que había pertenecido a su madre. Y cuando Elena dijo que sí, no estaba diciendo que sí a su dinero o su estatus. Estaba diciendo que sí al hombre que había aprendido que la verdadera riqueza se mide en amor, en propósito, en las vidas que tocas y mejoras. La historia de Sebastián y Elena nos recuerda que a veces nuestros mayores rechazos nos llevan a nuestros encuentros más significativos.
Que la verdadera conexión no puede ser comprada ni fabricada, solo puede ser cultivada con autenticidad y vulnerabilidad. Que nunca es demasiado tarde para redescubrir quiénes somos realmente debajo de las máscaras que llevamos. Y que el amor verdadero no nos encuentra cuando lo estamos buscando desesperadamente, sino cuando finalmente nos volvemos lo suficientemente valientes como para ser completamente nosotros mismos. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que todos merecemos ser amados por quienes somos realmente, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para más historias que inspiran, transforman y nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Porque al final, todos estamos buscando lo mismo, alguien que vea nuestra luz incluso en nuestros momentos más oscuros, alguien que nos ame no a pesar de nuestras imperfecciones sino a través de ellas. Esa es la verdadera magia de la Navidad, y esa magia vive en cada uno de nosotros, esperando el momento perfecto para brillar.